Hoy vamos a hablar del texto La construcción de la nouvelle y de la novela de Víctor Shklovsky. De este autor, anteriormente habíamos leído un texto que se llamaba El arte como artificio, del que vamos a sacar algunas ideas para el desarrollo de su teoría en el texto. Antes de comenzar con el informe de lectura, debo mencionar que al igual que los textos anteriores que hemos leído de los formalistas rusos, en este el autor hace uso de ejemplos bastante extensos para intentar demostrar y darle veracidad a la teoría que nos está exponiendo. No solo eso, sino que además él estira su propia teoría para que abarque todos los géneros que nos está presentando. Esto evidencia que los rusos siguen buscando una constante en los géneros literarios, lo que hace que el texto se vuelva innecesariamente largo. Por tal motivo voy a intentar resumir lo que más pueda las cuatro partes de los textos que Víctor Shklovsky nos presenta en esta construcción de la novela. En la construcción de la novela, Víctor Shklovsky divide el texto en cuatro partes. En la primera, él habla de la estructura de la novela, los distintos tipos de novela y cuándo se debe considerar como terminada una novela. En la parte 2, él habla acerca de los paralelismos en la construcción de la novela y roza un poquito el tema de la poesía y las imágenes. En la tercera parte, él habla sobre cómo la colección de las novelas precedió de forma cronológica a la novela contemporánea. Y en la parte 4, él habla de cómo el enhebrado y el encuadre de la novela ayudaron a integrar el cuerpo de la novela. Al comienzo del texto, el autor nos da cuenta de que aún no ha encontrado una definición concreta del término nouvelle. El traductor, por su parte, en el pie de página nos dice lo siguiente: mantenemos la forma francesa de nouvelle, novela corta, puesto que no existe traducción literal en el español y su permanente aclaración hubiera entorpecido la lectura. En muchos casos podría haber sido traducido correctamente por cuento. Pero ¿cómo así que la novela se puede traducir como la palabra cuento? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre novela y cuento? Volvámonos al texto anterior, titulado Sobre la teoría de la prosa, donde el autor nos dice que el cuento busca conclusiones. Es una anécdota que tiene una estocada final que conmueve al lector. El cuento gana por nocaut. Entonces, si esto es el cuento, ¿qué es la novela? Shklovsky nos intenta definir la novela no solo por su terminación, sino también por su estructura tradicional, entre comillas. Primero nos dice que esta clase de novelas necesitan un epílogo. No se puede concluir sin acelerar el desarrollo del relato, sin cambiar la escala del tiempo. También nos expone una serie de estructuras de la novela que se empiezan a contradecir unas con otras, pero que él de igual manera nos la expone. Él va estirando su teoría para ver si es capaz de abarcar todas las novelas que existen dentro de lo que él está exponiendo. Entonces, de todas las estructuras de la novela que él nos expone, voy a resaltar tres. La primera es la que él llama la estructura tradicional de la novela. Él dice que la novela se construye por estratos, es una construcción circular. Es una estructura como una receta o como los planos de construcción de un Lego. Nos lanza el siguiente ejemplo que describe un amor impedido por los obstáculos. A ama a B, pero B no ama A. Cuando B ama A no ama B. Él dice que esta es la estructura tradicional de la novela. También nos habla de una estructura donde existe una falsa improbabilidad, donde la contracción surge entre las intenciones de los personajes que tratan de ignorarla. Nos lanza muchos ejemplos, pero voy a resaltar el de Edipo, que Edipo, para evitar su destino, lo termina cumpliendo. Mata a su papá y se casa con su mamá. Después nos habla de que existe otra estructura que abarca cuentos donde se plantea y descifra un enigma, y aquellos en que se desarrollan problemas y se realizan hazañas. También nos empieza a hablar de novelas que tienen finales ilusorios, novelas extensas, novelas con finales negativos. Nos habla de la semántica y el uso de la palabra para definir una novela. Y concluyendo esta parte 1, nos habla de la estructura de la novela de Chekhov, que él dice que se sale del molde de las otras estructuras que ya les mencioné. Él dice que antes las construcciones argumentales de la novela rusa son bastante débiles, hasta que llega Chekhov. Chekhov rompe con la estructura tradicional de la novela rusa. Dice que Chekhov utiliza la confusión como procedimiento fundamental en la composición argumental. La revelación marca el desenlace final. Para incluir el desenlace en el relato, para acentuar el reconocimiento, es necesario que los personajes se interesen en este desenlace. Él nos lanza un ejemplo sobre un clérigo y un nihilista que están en un baño.
los dos personajes tienen el pelo largo. Él nos dice que en esa época los clérigos y los nihilistas utilizaban el cabello largo, pero como estaban en un baño y no tenían las ropas que los identificaran, ni el lector ni uno de sus protagonistas sabía quién era quién, hasta que al final nos damos cuenta que el que creíamos que era nihilista era el clérigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él trata la confusión y el desenlace como el desarrollo argumental de su propia novela. Aquí nos encontramos con que existe una sorpresa y un final inesperado. Esto nos suena a la estructura del cuento. También nos dice que la idea conductora de la novela es que cada uno tiene una existencia doble. Esto es Piglia. Entonces digamos que la novela, su término, su estructura, su desenlace, es indesligable del concepto que nosotros conocemos como un cuento. Entonces tal vez la novela sí es un cuento, pero es un cuento extenso. En la segunda parte, Shklovsky nos habla de los paralelismos en la construcción de la novela y de la poesía. Nos habla que el poeta se sirve de imágenes, de tropos, para hacer comparaciones. El fuego lo llama por ejemplo flor roja o aplica un nuevo epíteto a la palabra antigua. El poeta realiza un desplazamiento semántico, aparta la noción de la serie semántica donde se encontraba y la ubica con la ayuda de otras palabras tropos en otra serie semántica. Percibimos así la novedad, la inserción del objeto en una nueva serie. La nueva palabra se adosa al objeto como una nueva envoltura. En la novela, por su parte, y citando a Tolstoy, habla de que crea un paréntesis para acentuar paralelismos, para establecer construcción de los estratos de la estructura tradicional de novela que nos había hablado en la parte 1. En la parte 3, Shklovsky empieza a construir vínculos entre la novela y la novela contemporánea. Él nos dice lo siguiente: la colección de novelas precedió a la novela contemporánea. Esta afirmación no implica la existencia de un vínculo causal, sino que se trata más bien de un hecho cronológico. Se las liga, aunque solo sea formalmente, las partes que constituyen una colección. Él también nos dice que existen muchos tipos de novelas que sirven de marco a otras, o que más bien una manera de incluir una en otra. ¿Eso qué quiere decir? Él dice que por lo general las novelas se deberían establecer en un medio escrito. Él arranca diciendo eso. Después de esta fuerte declaración, él nos dice que por lo general estas colecciones de novelas, aunque una no tenga que ver con lo otro en temas argumentales, sí, de forma temática, sí tiene que ver una con la otra y empieza a preceder. Entonces, para explicar este enredo que él nos está diciendo aquí, él nos habla acerca del Decamerón. ¿El Decamerón qué es? Es una serie de personajes que nos empiezan a contar una serie de cuentos que no tienen que ver uno con lo otro, pero que temáticamente sí tienen que ver. No hay un personaje principal, no hay una trama, pero hay una sucesión de cuentos. Entonces él lo que nos intenta decir es que la novela, como un cuento extenso, cuando se ponen en una colección, en un medio escrito, y una precede a la otra, eso empieza a generar unos vínculos temáticos que de cierta manera le abrieron las puertas a la novela. Ya para la parte 4, el autor Shklovsky nos intenta explicar de una mejor manera lo que quiso decir en la parte 3. Él decía que el enhebrado de estas colecciones de las novelas le dieron cuerpo a lo que conocemos hoy como novela contemporánea. Entonces, ¿qué podemos sacar de este texto de la construcción de la novela? Primero, intentó encontrar una constante en la estructura tradicional de la novela. En la segunda parte nos intentó hablar acerca de los paralelismos que había entre la poesía y la imagen, que ya lo habíamos leído en textos anteriores, y cómo la novela también utiliza estos paralelismos para construirse por medio de los estratos. Después intentó crear un vínculo entre la novela y la novela contemporánea, pero aquí hay una contradicción, porque digamos que la novela sí se puede catalogar como un cuento, se nutre del cuento, aunque no es cuento, pero él dice que con este enhebrado de distintas novelas se dio la novela, pues el cuento y la novela son completamente distintos, y él intentaba decir que la novela era este eslabón perdido para encontrar un vínculo entre el cuento y la novela.